Pues bienvenidas, bienvenido Vic, a lo que es la tercera clase del taller de comprensión lectora. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en una serie de consejos y tips que nos van a hacer un lector o lectores más eficientes. ¿Sale? Bueno, a manera de introducción, la razón del por qué se da esto es porque, en fin, si bien nosotros aprendemos de muchas maneras, y eso es algo que eh, vamos a ver en el taller de técnicas de estudio, quizá ya lo vimos, ahí no me acuerdo. Eh, la lectura va a ser algo, pues, clave, de aquí para el real, ¿sale? Entonces, aquí la cuestión es que la manera en cómo leemos es incluso hasta inconsciente, ¿sale? No tenemos a consideración de las circunstancias o del modo, y esto implica que no le saquemos provecho a esta habilidad o incluso la dejemos en una situación un tanto eh, estancada, ¿no? Así es que bueno, lo que vamos a hacer hoy es dar una serie de orientaciones que van a permitir maximizar la efectividad de esta actividad. Como ya les comentaba en el previo, por aquí se van a colar algunos consejos que les van a ayudar a responder mejor el examen. Vamos a tener coqueteos con el taller de técnicas de estudio. No sé si con ustedes ya voy en lo que son los recursos de estudio. Creo que no, creo que con el otro taller apenas vimos lo que era el concurso de selección, las modalidades y el tipo de reactivo, ¿verdad? Vic, creo que tú sí estuviste el día martes. Sí, profe, sí, vimos eso. Sí, ¿verdad? Sobre, ajá, todo. La estructura del examen, todo. Ok, pues bueno, parte de lo que hoy vamos a ver nos va a conectar con lo que vamos a revisar la siguiente semana. Les digo que estos dos talleres constantemente van a ir eh, retomándose o aludiéndose y pues eso les va a dar todavía un mayor margen de preparación. Ok, así es que bueno, con todo esto, los objetivos que me propongo el día de hoy es exponer estos tips, destacar algunos elementos que inciden en la mejoría de nuestra comprensión lectora, por ejemplo, la cuestión de la concentración, del espacio. También lo que quiero comentarles es dar una serie de orientaciones que van a permitir una lectura disciplinada, lo que va a llevar a que amplíen sus habilidades lectoras y por supuesto que esto no sea tan difícil. Al final, si bien la lectura tiene un toque de arte y involucra varias cosas, como ya lo estamos viendo, es mucho más sencillo de lo que parece. Solamente falta considerar algunas cuestiones ahí que luego omitimos, pero en general es algo muy sencillo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí sobre lo que nos proponemos el día de hoy? No, profe, todo bien, gracias. Perfecto. Así es que, bueno, vamos a empezar con el primer tip, que no es otra cosa que el sentido y la finalidad del acto de leer. ¿Vale? Ya, bueno, ustedes lo viven, la lectura es algo cotidiano, sin embargo, a veces no tenemos claro para qué leemos. Y eso nos hace perder, por ejemplo, el enfoque, la concentración. Tenemos que aprender a discernir cuáles son las metas que nos ponemos o que no ponemos a la hora de leer, porque esto nos lleva a ajustar las estrategias de lectura pues más pertinentes para ello. Y por supuesto que los escenarios son distintos, ¿no? Es ver placer, en donde es un poco nuestro ritmo, no tenemos tantos tensiones, obstáculos, limitantes, o ser mucho más organizados, por ejemplo, que estudiar, que ahí sí tenemos que tener un ritmo bien definido, ser más constantes, quizá con metas un poco más claras, saber en qué momento ocupamos la lectura, si solamente como referencia, como aprendizaje de algo nuevo, en fin, cambia mucho la dinámica, ¿sale? Entonces,
preguntarnos, bueno, ¿para qué leemos? Nos van a llevar, insisto, a elegir bien todos los aspectos que atañen a la lectura, ¿vale? Entonces, eso es lo primerito que vamos a tomar en cuenta y que tiene que salir casi en automático. O sea que si, por ejemplo, yo pongo un anuncio, curso general de informes, si hay desinformes, pues no sería pertinente, por ejemplo, de manera inmediata decir, me interesa, o informes, ¿no? Ya se les está diciendo arriba, ¿no? O sea, esas cosas que, por ejemplo, pasan muy, muy seguido, pues nos habla que tenemos una falla, que no tenemos, digamos, esta relación entre la acción de leer y su finalidad. Y bueno, eso da pie a muchas ambigüedades, confusiones, malas interpretaciones. Por supuesto que también se ve en los debates que hay redes sociales o cuando ocupamos, por ejemplo, un meme o una publicación así medio implícita. Bueno, ahí a veces me llega a pasar trabajo de, ¿lo está diciendo en serio o es un mero cotorreo, ¿no? No era bueno, pero en fin. Por eso hay que ponerse muy, muy abusados en tener esta perspectiva de una lectura dirigida, una lectura con una meta específica. ¿Sale? Comentarios, dudas, impresiones. No, profe. Gracias. Itzel, Víctor, ¿cómo vamos? Sin ninguna duda. Perfecto. Bien. Otro punto que no es muy importante, el tiempo y el espacio. Independientemente de la finalidad de lectura, esta conlleva invertirle un tiempo. ¿Sale? Leer así muy, muy deprisa hace que se nos escapen muchas cosas. A no ser que, por ejemplo, estemos haciendo ya una lectura enfocada. Por ejemplo, si hacemos un libro y estamos buscando el índice, en el índice el capítulo que nos puede ayudar para, no sé, tener una referencia en dato de un tema, ¿no? Pero fuera de ello, incluso hasta en ese punto, se le debe dedicar tiempo. A esto también hay que agregarle el tipo de texto. Es lo mismo leer un cartel, por ejemplo, una infografía, un texto de divulgación, un meme, a referencias un poco más especializadas o que tienen más información. ¿Sale? Eso es también muy, muy importante. Y esto, por supuesto, que aquí involucra la parte de la organización, que detectar más o menos en qué momento es en donde yo puedo aprovechar mejor esta habilidad. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta leer en la mañana, antes de cenar, o media tarde después de comer. Ahorita en estas épocas van en donde casi no salgo. La razón, estoy fresco, mi concentración puede ser mejor, eh, puedo tener una lectura más eficiente, por ejemplo, si estamos hablando de temas que no conozco o que tenga que evaluar, por ejemplo, una actividad, y la verdad la paso mejor. En las noches, híjole, yo en lo personal no me aviento a hacerlo a no ser que sea necesario, por cómo se me sienta, ya justo eso, a la carga de trabajo de la jornada, que pues ya estamos un poco agotados porque hicimos cosas antes, y porque más bien como que anoche se presta un poco al esparcimiento. Entonces, yo, por ejemplo, por esa razón, pues no lo empecé, no leo en la noche, y menos, por ejemplo, en el electrónico, porque me quiera cansar más. Las ocasiones que yo he llegado a hacer, he tenido uno de los ojos hasta rojos, como si me hubiera fumado iguana. Por cierto, es una sustancia que no le entra, me da, porque el olor no me genera nada placer, ¿no? Pero bueno, ustedes díganme cómo les va en esta parte del tiempo. Simplemente leen, cuando tienen que hacer. Yo, o sea, cuando tenga como oportunidad, muchas veces sí leo en la noche porque es como que es rápido, pero normalmente procuro hacerlo como en la tarde, que no esté como ni muy ocupada ni súper cansada. Ok, muy bien, muy bien. Buena observación. Itzel, Víctor. Bueno, yo, si tengo que leer, por ejemplo, un artículo para rescatar algo o algo de información, lo regular intento leerlo por las tardes o temprano. Y ya si quiero leer, por ejemplo, una novela o cualquier tipo de, solamente para relajarme, lo leo en la noche. Ya, o sea que tú ocupas la lectura como una actividad de esparcimiento. Sí. Ah, mira, muy, muy bien. Itzel. Yo leo la chance, mami, pero por lo general el día estoy leyendo por la escuela y el estudio.
Vale, muy bien, muy bien. ¿Cuáles son, digamos, momentos en donde te sientes más cómoda? Porque eso sí lo llegamos a detectar, fíjense. En la noche, estando en mi cama. La noche en tu cama. Sí, y justo aquí estamos hablando de algo también muy, muy importante, que es la parte del espacio. Em, a pesar de que a veces tenemos una agenda de actividades, una rutina un tanto intensa, sí hay que em, enfocarnos en un espacio que favorezca la concentración, donde, insisto, estemos bien. Por ejemplo, en mi caso, he intentado leer en el transporte público y no, definitivamente no puedo, me mareo. Es más, a veces ni siquiera los WhatsApp llego a leer ahí. Además que por cuestión de seguridad, pero ahí me mareo mucho. Luego es un espacio como que muy cerrado, entonces no me favorece para nada leer en el transporte público, ni en el metro, ni en el camión. Bueno, nunca me he subido a un avión, entonces mucho menos. Y más bien procuro estar en lugares abiertos, más o menos tranquilos. Tampoco cerrados y en exceso silenciosos, porque esos me llegan a dar sueño. Les cuento que, por ejemplo, las bibliotecas no me gusta mucho ahí para leer o estudiar. Llega un momento en que necesito, sí soy fe de visitarlas, por supuesto, como buen egresado de carrera de humanidades, y sí me laten junto a las becas, me gusta ir a buscar información, checar los índices, eso me encanta. Pero está ahí mucho tiempo de estudiar, a no ser que sea un espacio abierto, luminoso, donde no me lleva a estar excesivamente relajado. Entonces, y la única biblioteca que a mi gusto eh, tiene esos requisitos, acá en Ciudad de México, que es en donde se encuentra el lugar del servidor, es en la Biblioteca Vasconcelos, que está fuera del Metro Buenavista. Cuando iba en la ENA, había un lugar que me encantaba para leer y estudiar. Una banquita estaba por un jardín de la escuela es algo pequeña, entonces hay como una especie de caminito escondido, donde había unas banquitas y enfrente una cafetería pues, bastante accesible. Entonces, si la lluvia no es para el día, ahí me encantaba ir. Eh, el que atendía la cafetería daba chance de calentar mi comida, siempre toppers, así nunca soy de los que comen por fuera, es que es muy caro, no es ¿cómo llaman? Bueno, pobre estudiante, entonces a veces era te compras la que salió o le sacas fotocopias a lo que te dejó el profe, entonces esto preferiría traer algo de comer en casa porque además la situación aquí en Ciudad de México con el tráfico y el transporte a ver, te hace perder en ciertas ocasiones mucho tiempo, entonces es mucho, mucho más benéfico que quedes un rato más en la escuela, que se alivia en el tráfico, y mientras ahí comes, bueno, yo revisaba algunas cosas y coincidía con mis cuates de la carrera y cotorreábamos un rato y después me iba cuando se aligeraba un poquito el tránsito. Entonces, en ese lugar me iba un espacio abierto, las bancas no estaban tan cómodas. Cuando había dinero me compraba mi cappuccino, ¿no? Pues americano de 5 pesitos, o mi té. Y me voy a leer, que sea mientras comía y todo, y la pasaba bastante bien. Cuando llegó el momento en que llevaba las dos carreras, me gustaba mucho estar ya en Ciudad Universitaria, es en el área de estudio de la facultad, que no estaba dentro de la biblioteca, estaba afuera. Bueno, lo único malo es que a veces sí parecía mercado, porque había mucha gente, pero estaba bastante padre y incluso había cosas que podía llevar la lápiz, guías, mis apuntes. Igual no quedado, la facultad tenía un enorme microondas público, entonces eso pues, ayudaba muchísimo. Ahí dan comida, dan padre. Cuando estoy en casa, me gusta mucho, depende, ¿no? Si es algo que me exija bastante, pues me encierro en mi cuarto, que afortunadamente no es oscuro, como podrán ver. Pongo música y la música me ayuda a concentrarme y vámonos. Si no es algo tan complejo o que ya tenga manejado, pues ahí sí no puedo vivir en dos, estar en la sala, por ejemplo, con papá, que el papá se está en casa, que no sale, y platicar con él y al mismo tiempo leer, así lo puedo hacer. Lo que me exige más, por ejemplo, es escribir, ahí sí necesito estar más concentrado. Pero cuéntenme, ¿en qué espacio les gusta leer y estudiar? ¿Cómo le hacen? A mí por lo menos me gusta como que en mi sala, o sea, porque, bueno, es como que a veces me divierto, a veces en la sala, porque como que no me gusta que me estén como hablando todo el tiempo, entonces la sala es como un lugar común. Pero cuando puedo en la sala, por la iluminación, la comodidad, aparte muchas veces no me gusta como que estudiar en mi cuarto, porque me da mucho sueño y aparte me empezó a doler la espalda o cosas así.
Sí, también por eso me gusta estar en la sala, que es más cómodo. Itzel, ¿dónde te gusta estudiar? Yo estudio en la cocina, bueno, en la mesa de la cocina, que es muy grande, y yo soy muy desordenada a la hora de estudiar. Ok, la cocina, muy bien. En la cocina. Pues sí, también tiene que ver el espacio y los materiales que estamos ocupando. Víctor, Que a mí me gusta mucho los lugares muy silenciosos. Hay hasta, bueno, es un poco raro, pero lugares cálidos, por así decirlo. Me concentro más y raramente no me da sueño, solamente llego hasta concentrarme mejor y me inmerso mejor. órale, órale. No, sí, a mí sí me llega eso. Pero qué padre. No sé si lo han aplicado alguna vez, pero, por ejemplo, yo he llegado a leer y estudiar en los parques. Por acá en casa hay un parque muy lindo, en donde de vez en cuando me compro, no sé, un helado, una cafetería, agarro un libro y me pongo a leer. Entonces ahí en ocasiones se llega a calificar. Aunque hay horas, porque luego esos parques son concurridas y pues no, uno no se concentra. Pero sí a mí me gusta leer en espacios abiertos, fíjense, al aire libre. No sé, como, como sé, con Celeste, están espacios cerrados y más silenciosos, me da hasta sueño. Bere, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Muy bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Cuéntame en qué lugares te gusta leer. Pues mire, acá en León hay una biblioteca que es de la Universidad de Guanajuato, pero es pública. Entonces me queda muy lejos, pero prefiero irme allá a estudiar porque está todo silencio y la verdad, yo por cualquier cosita me distraigo. Ok, sí, 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 muy bien, también es eso, ¿no? El chiste es buscar un lugar en el que se sienta uno cómodo y favorezca la concentración. Y fíjense que ese es el siguiente punto. Esto es una de las habilidades que me parecen importantísimas para no solamente la lectura, sino ya en lo que nos concierne el examen para salir bien. Y es también de las que más estamos adoleciendo. Y esto es también porque nuestro entorno está sobrecargado de estímulos, entre la parte del celular, la música, los gritos, el ruido, en nuestro contexto, lo que tenemos en la cabeza. Entonces eso hace que nos cueste trabajo concentrarnos. Sin embargo, la concentración, que no es otra cosa que mantener atención en algo particular específico, es la puerta de entrada para captar mejor la idea, para poder conocer los detalles de lo que estamos leyendo. En el caso del examen, y eso lo vamos a ver en los talleres, en las sesiones del taller de técnicas de estudio, es estos puntos son los que nos pueden dar tips para el examen. Digo, algo de eso ya habíamos empezado a ver el día martes, así es que si no pudieran estar, les invito a que chequen ese video, que por cierto tiene ahí unas pequeñas fallas técnicas, no sé por qué en la grabación hay momentos en donde se me distorsiona la voz, ya como robot, no se entiende muy bien. En general, la grabación rescata lo que vimos ese día, chequenlo porque ahí empezamos a considerar algunos elementos que nos pueden llevar a darle la vuelta al examen. Y eso lo descubrimos estando concentrados. Entonces, cuando estamos leyendo, tenemos que evitar distractores. Tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo. Estamos estudiando, pues de alguna manera, eh, generar que no se nos moleste. ¿No? Estamos en casa, cada vez que papá, mamá, los hermanos llegan a ser un tanto importunos, decirles, ¿sabes qué? Necesito practicar esta habilidad. En este tiempo, haz de cuenta que no es hoy. Poner su celular, por ejemplo, en vibrador, porque insisto, eso también llega a ser un distractor enorme. Cuando daba clases en presencial, vaya que ya estaba yo rifándome explicando el tema, y muchos estaban en el celular o lo tenían como el pendiente, entonces eso no ayuda para nada. Y el déficit de concentración hace que tengamos problemas. Les digo, lo podemos ver en lo cotidiano. Vean solamente que hagan este experimento antropológico, ¿no? Vean un anuncio de un curso, de una clase, de lo que ustedes quieran, y si está bien hecho, van a remitir los informes a un número específico de contacto.
Y ahí observamos que la concentración está fallando porque de manera inmediata, ¡pum!, hay comentarios, ¿no? Quiero, informes, a veces ni eso, puntitos, stickers. Y ojo, ojo, porque si no sabemos leer y seguir una indicación, pues mucho menos vamos a tener la capacidad de resolver un reactivo. Así es que hay que estar concentrados en lo que estamos leyendo para poder realizar en caso de una indicación lo que se nos pide. Y si no, pues ya entenderle, ¿no? Así que hay que evitar esos distractores. Y también aquí involucra la parte psicológica, que insisto, es muy importante. Si yo estoy preocupado, si yo estoy tenso, si, por ejemplo, no sé, espero que no sea el caso, tuve broncas con novio, novia en turno, esposa, lo que sea, vamos, según, insisto, gustos, casos, pues no nos vamos a poder concentrar, porque nuestra cabeza está ocupada en otra cosa. Entonces ahí tenemos que ser disciplinados. Si creemos que estamos en condiciones, órale, entramos y nos ponemos a leer, a estudiar, estar practicando con los bancos de preguntas, los sistemas de simulación, lo que ustedes manden y ordenen. Y si no, más vale que este tiempo intentamos en entender nuestra situación emocional y trascender. Porque en caso de no hacerlo, pues al final no es tiempo bien invertido. Y vamos a estar, insisto, pensando en lo que sucedió, en fin, un montón de cosas, ¿no? Ahí entra también la disciplina y la honestidad consigo mismos. En el caso del examen, por supuesto que pues, van a estar susceptibles a las distracciones porque es una cuestión que les genera nervios, estrés. Sencillamente ahí vamos a ver la siguiente sesión del taller de técnicas de estudio es no tender al fracaso preprogramado, no conceder importancia a que tal vez mi compañero de al lado esté también que se lo lleve la chismada porque no se tal pregunta. No, dejar de lado todo eso y mantenerse en lo que no les corresponde, les comer así muy, muy rápido. Lo que a mí me pasó cuando hice el examen de admisión. Eh, Más en mi estado emocional fue de adrenalina, ¿no? Tía, no sé cómo verse, estaba como en un trance, como una euforia de ya es el día, lo voy a hacer. Yo no estaba nervioso, yo tenía ese tipo de euforia. Entonces, no sé si así se manifestó mi ansiedad, pero yo no me sentía tan nervioso. Como les dije alguna vez, si no se los digo, mi preparación tampoco fue la más oportuna. Ahí reconozco que tuve algunos detalles y errores, ¿no? Pero yo estaba ya animoso por poder ser examinado. Entonces ya me presento, recibo el cuaderno de ejercicios y pues, luego me conecté. Aunque al principio vi que era mate y me dice color activo de cálculo diferencial y me dan una de a la 4, imagínense. Casi me da un pacareco, pero pues pude alivianarme y luego me fui a la de historia, porque sabía que historia era muy fuerte. Desde ahí me concentré. Jamás me di cuenta, por ejemplo, que el compañero de al lado se le dio tanto la presión que vomitó, o sea, ese impacto tuvo el examen. Hubo otra persona que también se mareó, o sea, fácil, en el salón en el que hice mi examen, hubieron como 3 casos de gente que tuvieron que pausar o suspender su desarrollo del examen porque anímicamente estaban fatal, ellos ya se manifestaban en sus salud. No me había dado cuenta de eso, yo estaba tan clavado en lo mío que se vomitó y me di cuenta que el barullo que se hizo, no. Entonces, yo les invito a que traten de practicar eso, porque vean, desde ahí comienzan a tener problemas. E insisto, estamos en un contexto, un entorno donde, pum, tenemos mucho a distraernos. Y eso agrega, como diría mi de cada cabeza del mundo, pues también implica poner en orden nuestras emociones, nuestros pensamientos, para que estemos preparados en un momento leer para estudiar y además, ya en la cuestión del examen, pues meterse ahí, ¿sale? Yo hasta aquí, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna. Bien. Excel, Víctor. Ninguna, profe. Perfecto. Entonces, vamos con lo que sigue, ¿sale? La velocidad, que ese también es un rubro en el que cursos de este tipo pues hagan mucho mi rollo de la velocidad. Lee 20,000 palabras por minuto. Bueno, la velocidad no significa, la cantidad no necesariamente significa calidad. Más que velocidad, la lectura debe tener un ritmo fluido, de tal manera que permita la comprensión de las cosas. ¿Sale?
Esto involucra que no estemos como unas registradoras de quien friera, ni tampoco estar como Dolly en sinónimo de hola, aquí dice que frecuencias de... No, no, aquí no son los extremos. ¿Vale? Ahora recuerden que cada material también te da pie a qué tanta velocidad le puedes meter a la lectura. Primera, si es muy básico, si es complejo, si el tema del que estamos leyendo ya tenemos por ahí un conocimiento previo, es totalmente nuevo, todo eso influye. Si es un tema que se dificulta, bueno, nos vamos un poquito más lentos. Si es algo que ya conocemos, entonces podemos ser más ágiles, ¿sale? Entonces, básicamente para desarrollar una velocidad óptima, algo que sí tienen que hacer es minimizar el movimiento de los ojos al momento de leer. ¿Sale? Esto. Ya les mucho tiempo, ¿sale? Para facilitar la conducción de la lectura, pues pueden ocupar una guía para no perder el hilo que estén leyendo. En el caso del examen, al momento de responder, ahí mi sugerencia es que pongan un dedo, señalar al biólogo que van a subrayar y estén muy pendientes de que el número del reactivo coincida con el de la pregunta. ¿Sale? Entonces, es algo muy, muy, muy importante. Tampoco no se regresen constantemente. De ahí que cosas como vocabulario, el sentido de lectura y demás sean importantes. Ese es un previo que deben tener al momento de conocer un poco al autor, el contexto y el estilo. Que eso también incide en qué tan cómodos se sienten a la hora de leer. Y ahí es en donde entra el criterio, que eso es algo que vamos a ver también dentro de 15 días en taller de técnica de estudio, de seleccionar material. Aunque nos guste un tema, no podríamos elegir un libro más especializado, porque no tenemos las bases, se nos dificultaría bastante, la lectura sería mucho más pesada y lenta, mejor ir de lo general a lo particular, lo básico a lo complejo. Si es algo que no dominamos, bueno, ya ahí tenemos que hacer una selección de elementos. En este caso, por ejemplo, pues sí, una guía te ofrece una serie de datos que te permiten prepararte, pero son a veces excesivamente breves de los temas. Y también que involucra los antecedentes académicos y los problemas que tenga con determinadas materias. Entonces, de tenor a ello, pues la guía no serviría mucho. Si necesito un apoyo mayor, datos un poco más amplios, explicaciones mucho, mucho más ricas, vámonos con un libro de texto, pero que esté ajustado a su nivel de estudio, no es un libro de texto a nivel bachillerato, esos pueden estar bien convenientes, libros generales también de divulgación, revistas, insisto, si son fans de determinados temas que tienen cierto manejo, que tienen una familia con el lenguaje, pues entonces, sí, ocupar esos textos. Aunque ahí mi recomendación es que tampoco no se queden en ese estado. Paulatinamente, váyanse exigiendo, váyanse metiendo en situaciones más complejas. Porque ese es el pan de cada día que van a tener en la universidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, Muy bien. Ahora nos vamos a dos cuestiones que también que ya van a incidir mucho. La comprensión y la memorización. Pues no es tan recomendable, Víctor. No es tan recomendable porque no vas a saber qué responder. A no ser que ya tengas una idea de lo que va a venir en esa lectura. O si ya tuviste algún conocimiento previo. No sé, si en un ejercicio viene sobre el Principito y tú hace un tiempo ya tuviste esa referencia, entonces, bueno, ahí sí las preguntas te pueden llevar hacia lecturas más enfocadas. Pero me parece que no es tan recomendable porque te puedes perder de elementos que pueden ser valiosos a la hora de responder los reactivos. Ok, gracias. Tenía esa duda. Sí, te puedes confundir, es un relajo. Hay algunos que lo ocupan y les salen, pero pues yo me voy más con
una lectura comprensiva que me vaya identificando las ideas principales, en la que yo vaya entendiendo cuál es el sentido del texto, que tiene, y ya eso teniéndolo bien claro, entonces sí me voy a responder. Ahí las opciones múltiples pueden ser un útil auxiliar, pero comprende de manera general el texto. ¿Sale? Porque si no juegas al tanteo, juegas al tanteo. Pues bueno, ahí veré lo que me parece que está viendo. Pueden ser varias cosas. Pueden ser varias cosas. La primera es en qué circunstancias estás repasando. Insisto, a lo mejor lo estás haciendo en un momento en donde la jornada del día ya te dejó agotada y no tienes una concentración suficiente para repasar. Segundo, tiene que ver los métodos de estudio. Y ese es justo al punto que quiero tocar. ¿Sale? Cuando leemos, no nada más es confiarle todo a la memoria. Tenemos que aprender a procesar la información. ¿Ok? El procesar la información nos va a permitir recuperar con mayor solidez lo que estamos leyendo. ¿Sale? Y por supuesto, relajar un poco la memoria. Hay todo un arsenal y en el taller de estrategias de estudio tal vez veamos algunos ejemplos, pero contamos con fichas de trabajo, contamos con mapas mentales, contamos con comentarios sobre la lectura, cuadros sinópticos, redes mentales, asociación por imágenes, todo, insisto, es una gama muy amplia de herramientas que nos permiten procesar la información. Y el hecho de leer y apuntar unas cosas en una libreta ayuda a que comprenda y no memorice. Ahora, insisto, tiene mucho que ver cómo lo estás haciendo. A mí me parece que tal vez estás ocupando una técnica de estudio inadecuada, que estás estudiando, repasando, pero no realizas la otra parte que es bajarle a la experiencia, ubicar la practicidad, la experiencia. Ahí hay algo que está como que muy limitado. Y por supuesto que tampoco no hay una buena lectura comprensiva, ¿sale? Además de eso, puede existir algo muy importante, que por ejemplo a mí me pasaba con ciencias exactas, y es una resistencia a la materia. Por diversos acontecimientos que han ocurrido en nuestra vida escolar, hay materias en donde las vemos y de plano queremos hasta vomitar. Y aunque nos queremos obligar a dar el repaso, eso de plano no se nos queda. Allá implica un rechazo a la materia. Y en ese tenor, pues sí, tenemos que evaluar en buscar otros recursos, tratar de... Ahí está. Tratar de ver de qué manera ese aprendizaje resulte práctico y significativo para nosotros. Insisto, cambiar nuestras estrategias de estudio. Tal vez no hacemos en realidad trabajos de síntesis, como por ejemplo una ficha de trabajo, un mapa mental, sino hacemos copia y pega del material, y eso por supuesto que no es para nada algo oportuno. ¿Sale? También mucho tiene que ver la motivación. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo importante. ¿Qué gano con aprender esto? ¿Para qué me sirve? ¿No? Que bueno, creo que ustedes están conmigo en las clases de historia. Apenas vamos a empezar, ya digamos bien, pero la primera sesión que tuvimos justo va enfocada en eso, en el sentido del conocimiento. Y las explicaciones que doy sobre los temas que estoy exponiendo van justo en ese punto, ¿sale? Entonces, es evaluar y ver las cosas desde otro enfoque también para romper ese rechazo.
acercar esa asignatura a lo que son tus áreas de interés, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que tuve que tratado muchos años con las matemáticas, y todo pasó porque tuve malos profesores, yo siempre he tenido como esta dinámica. Soy muy curioso intelectualmente, pero no me dices para qué sirve, cómo funciona, no me tienes paciencia, ya valió todo. Entonces, yo sí era de esos estudiantes de que me pones un 2 o un 4 bueno, ¿y eso de dónde salió? ¿Para qué me sirve? Hay otras maneras de llegar a él. O sea, yo sí reconozco que era un estudiante que desafiaba a mis profesores porque los invitaba a que ampliaran sus estrategias de enseñanza. Pero como la mayoría de mis profesores en mate no se prestan para eso, se quedaron en el plano de, te lo tienes que aprender, y de esa forma se hace, ya no daban pie a otras cosas, y por supuesto que no me decían, mira, güey, las ecuaciones que me he dado, los espejes sirven para esto. ¿Qué se tradujo en mi caso? Una resistencia en una de las mates. Es más, yo veía el baldor y tenía ganas de llorar. Vi ejercitaciones y decía, no, está terrible, ¿para qué me va a servir? Es una pérdida de tiempo. Yo lo llegaba a decir así, y pues evidentemente nunca me fue bien en matemáticas. De hecho, por las mates me traje 2 años en bachillerato. Y no cambié esa mentalidad hasta que, ya cuando salí de historia, uno de mis primeros trabajos fue estar como becario en el Museo del Universo. Entonces, ahí es un chile muy sole de gente que viene de biología, matemáticas, historia, y andamos repartidos. Entonces, está lindo el universo. Y había un chavo que, era buenísimo para las mates, tenía una super paciencia y sabía bajar los temas hacia situaciones de la vida cotidiana. Y además darle un sentido práctico. No, este chavo, no sé si realmente se ha dedicado a clases, pero tenía madera para hacer un plan de la enseñanza de la historia. Y la sala de matemáticas tiene también esa lógica, y en el museo de ver los diferentes problemas que ves en el salón de clase en rollos ya más prácticos, más cotidianos. En ese sentido, esa parte del museo está preciosa. Entonces, conviviendo con él, me empezó a llamar la atención. Hubo una cuestión que tampoco, que también influía en mí. Yo no puedo. O sea, me sentí incapaz de aprender matemáticas. O sea, tantos fregadazos, tanto estudiar, según yo, para nada, me hice a la conclusión que no era buena en matemáticas y que nunca lo iba a hacer. Entonces, algo que también rompió ese esquema, este compa, les digo, en plática y plática de amigos, me decía, no, mira, o sea, ¿a ti te interesa esto? Las mates entran de esta manera, ¿no me crees? Te invito a la vez. Y muy paciente, me enseñaba varios pacientes para revisarlo. O sea, eran cuestiones informales, pero a partir de ahí cambió en perspectiva. Y el segundo momento donde aprecié mucho esta parte del conocimiento a tal grado de que está entre mis planes a corto plazo, tanto tomar cursos de matemáticas, fue con mi profesora de estadística en la facultad, cuando cursé pedagogía. Volví a enfrentarme a mi viejo némesis, pero esa mujer era también un genio a la hora de enseñar. Y una de las cosas que me gusta de la pedagogía es la investigación. Entonces ella nos llevaba de la teoría a la práctica en el entorno en el que para nosotros se prueba como útil. Y a partir de ahí dije, madres, necesito tener conocimiento de eso para poder enriquecerme. O sea, cambié. Y la resistencia, pues, dejó de existir. Sí, también la resistencia para hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya es una menos en la lista, ¿no? Entonces invito a que hagas eso, vayas detectándolo. Vaya, a lo mejor también, insisto, los materiales no son los adecuados. A lo mejor eso, las guías son inentendibles, no son claras, y tus necesidades responden a otra cosa. Vuelvo al consejo que les comenté incluso cuando todavía no se armó este taller. Creo que fue una publicación que hice muy poder 2, que fue donde nos conocimos. Si quieren quedar en la UNAM, deben de hacer lo que hacer algo fuera de la rutina, algo no acostumbrado. ¿Saben? No hacer lo que el 99% de las personas hacen, que evidentemente da los mismos resultados. Por supuesto que no. Por ejemplo, en el curso general que se puede ir con mi amigo, que por cierto iniciamos el 3 de noviembre, por si alguien interesa tener más detalles, justo vamos hacia esa línea. O sea, no hacer lo común, ¿no? Digo, hay principios, cosas que se deben de respetar, porque al final es apoyarnos a que tengan su meta, pero también se trata de innovar. Y ahí, insisto, la comprensión de lectura puede ser un buen ejercicio para ustedes, ¿vale? Ya lo iremos refiriendo más a detalle cuando estemos en el taller de técnicas de estudio. Así que por favor no me falten, porque se vienen cosas muy buenas.
cada vez se pone mejor esto. ¿Dudas hasta aquí? No se desesperen, ténganse paciencia. Bien. Sigamos, lo que sigue, vocabulario, eso es algo también muy, muy importante. Y uno de los recursos que ya en el plano del examen, la UNAM va a querer engañarle, ponerles trampas, hacerle las cosas más difíciles, ¿sale? Entonces, esa es una de las cosas que limitan muchísimo nuestra comprensión lectora. Y aquí otra vez apelamos a algo que nos deja la literatura y la historia. Tenemos que conocer un poco sobre el autor, el tiempo en el que escribe, el contexto y para quién está refiriéndose. ¿Sale? En el caso del examen, pues ya sabemos que es una prueba que nos va a poner un reto enorme, entonces va a implicar ocupar otros términos, va a implicar inclusive redactar de manera eficiente una serie de reactivos para que yo comience a tener pues otra vez tristemente es algo que no en muchos lugares se produce. Déjenme ver si sigue ahí. Porque me encontré un bonito ejemplo de todo esto en estos días. Aquí está. Es historia. Se los voy a mandar al grupo para que la vean. Híjole, yo no sé cómo hay cursos que se publiciten de esta forma. Me parece muy chafa, pero pues también es algo que ocurre aquí, ¿no? En guías, bancos de preguntas. O sea, chequen la imagen que les compartí en el grupo. ¿Es entendible la pregunta? Chicos. Ah, que sí es comprensible la pregunta que les mandé en el grupo de WhatsApp. Chequen el grupo de WhatsApp, por favor. ¿Sí es entendible? Porque no hay una concordancia con las respuestas, ¿eh? ¿Qué dicen los demás? Hola, Dulce, ¿qué tal? Hola, profesor, buenas tardes. Buenas Disculpe la tardes. tarda. No, no te preocupes. ¿Qué dicen los demás?
¿Se entiende esa pregunta? Analicen. O sea, de manera explícita, medio sí se entiende, pero está deficiente. Chéquense. Causas de la segunda revolución científica y tecnológica. Y lo que vienen, las respuestas, son más bien materias primas o inventos. O sea que más bien aquí lo que vamos a inferir es que más que causas, lo que está preguntando son las fuentes de energía que se ocuparon en esa segunda parte de la revolución industrial, que bueno, en este caso es electricidad y vapor, perdón, electricidad y petróleo. Pero ya analizando esto, la pregunta está mal planteada. Eso lo vamos a checar más a detalle. De hecho, voy a guardar este reactivo. En la siguiente clase, cuando veamos las propiedades de los textos, que de hecho ahí ya nos metemos de manera directa con la parte de español, pero que también por ahí podemos obtener algunas referencias para resolver bien el examen. Les digo, esto va de la mano con la parte de técnicas de estudio. ¿Sale? Entonces, es muy importante también comprender que el lenguaje va a cambiar dependiendo de la época. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Les late? ¿Tienen ganas de escuchar música, chicas? ¿Víctor? Sí. Muy bien, esa actitud me gusta. ¿Los demás cómo andan? ¿Quién escuchó una rolilla? Sí, Órale. Bueno, pues les voy a pasar un track de uno de mis grupos de rock preferidos. Se llama Botellita de Jerez. Van a escuchar el tema y acompáñenlo con la letra de la canción. Más adelante me van a comentar a qué hace referencia la letra y de qué se trata. Déjenme busco una versión de la letra mucho más decente porque la que les puse a sus compañeros del taller anterior está horrible en cuanto a la ortografía y la redacción, pero bueno, ya encontré ahí una más decente. Escuchan la canción y me cuentan de qué trata y qué palabras pues no entienden, ¿sale? Se espancheta, la voy a escuchar. Entonces, es una canción que queremos que canten todos con nosotros. Esta es una canción dedicada a todos aquellos lectores de una revista cultural muy importante llamada El Alarma. Aprendimos a qué creen, maestros, a qué creen. Por ejemplo, hacer niños, objetos creativos, por ejemplo. Aprendimos a cómo disectar cuerpos de una manera muy práctica en 4 funciones, poniendo la teoría del ferrocarril. Nos dimos cuenta que era una forma muy interesante, como por ejemplo, no sabíamos cómo hacer los futbolistas tamales. Y aprendimos de la alarma de una manera sencilla, práctica, que ni Chepita Peralta nos pudo explicar. Entonces, nos hace falta
No me acabo de dar cuenta que la letra también tenía algunas faltas de ortografía. Pero bueno. Claro, Celeste, adelante, no hay ningún problema. Bien, chicos, ¿cómo les fue con la canción? Está bien rara la letra. Sí, hubieron algunas palabras o términos que no alcanzaron a identificar bien. Sí, ¿Cuáles? déjeme leo la de WhatsApp, la letra, para decirle más o menos. Por ejemplo, Violola, Ajá, este, al, atacola, golpeola y matola. Matola. Bueno, ahí son referencias a, más bien está mal formando la palabra. Está, está haciendo el juego del nombre de la chica o de la protagonista de la historia con la acción que está describiendo el verbo. Están haciendo ahí un juego de palabras, violola, matola y demás. Bien, ¿qué otra palabra les costó trabajo? O frase. Pues no como tal, así como rara, o bueno, no, bueno, yo la sentí rara, no complicada, pero fue pues de hecho el título de la canción, la de Alármala, es un poco rara la palabra. Ah, ok, bueno, ahí la explicación la comentan en el intro de la canción, en este choro que se avienta uno de los cuates del grupo, ¿no? Y más bien hace referencia a una de estas historias que promueven los periódicos amarillistas que siguen publicándose, que bueno, es de lo más vendido. En el caso de Alarma, era una publicación muy popular que había en México en los años 80. Esta canción originalmente se publica en 1985, me parece, poco antes del temblor justamente. Entonces, fíjense qué bonito la música nos lleva a conectarnos con otra temporalidad. En este caso, pues nos lleva a visualizar pues, qué leían en esa época, ¿no? Bueno, ahora hay más cosas, ¿no? La prensa, La Razón, Pasa, periódicos más o menos de esas características. Y la letra, pues es una burla, una expresión humorística, por así decirlo, un producto humorístico de lo que contaban.
en ese tipo de publicaciones. Por eso la letra va en esa sintonía, que además dice cosas bastante contradictorias, ¿no? Por ejemplo, en una parte, el hermano de la chica es gay. Ahí Lilo hace referencia a que esta persona es gay, pero termina manteniendo sexo con la mamá. Entonces son parte de esas incongruencias y exageraciones que se manifestaban en esas publicaciones. Y hasta la fecha, ustedes ahí hagan un análisis de lo que pone la prensa, el Pasa, la Razón, el Metro, que por cierto tiene por ahí también titulares muy, muy interesantes, y siempre tienden a la exageración y al morbo. Entonces, eh, el tema justamente va en esa línea. Y por supuesto que aquí también hay algo muy interesante porque juega con una serie de términos y expresiones del lenguaje popular que ocupaba la juventud mexicana en los años 80. Miren cuánto hemos desgajado de una sola canción y qué variedad de temas abordamos, ¿no? Un poquito de historia, un poquito de español, de esto y que el otro. Entonces, eh, si nosotros no tenemos en cuenta esos elementos, pues probablemente el mensaje de la canción, el sentido de la canción, se nos pierde. Además que ustedes saben que la poesía y en general todo texto lírico tiene pues una variedad muy interesante de interpretaciones, ¿no? Digamos que se mezclan dos realidades, la del lector y la del escritor. Es algo muy padre, me da mucho la atención eso. Por eso me siento muy contento que con Quark pueda cumplir mi fantasía de dar literatura y español, que es una materia que la verdad le tenía muchas ganas desde hace un buen rato, pero que siendo honesto sí decía, uy, sí, no es cualquier cosa, ¿no? Por los contenidos que llevan. Pero ya ahorita, con ustedes, poniéndome a estudiar, repasar algunas cosas, pues me siento muy emocionado de llevar a cabo esa empresa académica. Pero sí, ¿quieren otro ejemplo un poco más difícil o ahí muere? Bere ya se animó. ¿Ok? Hice el resto. Otro. ¿Otro? ¿Quieren poner a prueba sus habilidades lingüísticas? Este es un poquito más complicado, ¿eh? Es más complicado. ¿Les gusta Café Tacuba? Un buen. Uy, entonces ya conocen esta canción de Café Tacuba, es un clásico. Bueno, pero si no ahora con esta perspectiva la ponemos, ¿sale? Ahí está. Pongan atención, identifiquen esas palabras que les puede costar trabajo, las frases. Les cuento un antecedente, se publicó en 1992, 93, más o menos. Es un cover, por cierto, no es original de ellos. El autor de esta canción es un rockero mexicano que se llama Jaime López. Pues está bastante buena. Ahí, escúchenla.
¿Qué tal? Mucho juego de palabras. Sí, bastante, ¿no? ¿Qué palabras no identificaron o qué frases se les complicó? Pues casi todas. Como la mitad de la canción. ¿Ya habías escuchado esta canción, Itzel? Sí, a mi papá le encanta esa canción y sí me explicó que estos eran el lenguaje de la chaviza de sus tiempos. ¿Qué edad tiene tu papá? Tiene 45. Ah, caray, es más joven que el mío. Mi papá tiene 56. Pues más o menos es incluso un lenguaje más, sí, por supuesto, popular de los jóvenes, pero más viejito, más viejito. Hay algunos términos que incluso se pueden escuchar en las películas del cine de oro mexicano, por ejemplo, del Resorte, Tintán, un poquito también ahí Cantinflas, más o menos como por ahí de los 60, 70. Bueno, pues ahí les va la traducción. Cuando dice ya, chole, chango, chilango, lo que en realidad quiere decir es que ya detente. Chango, pues es un término que inclusive hasta la fecha se sigue ocupando como individuo. Y chilango, pues hace referencia a una persona que es originaria de la Ciudad de México. Si lo quieren escuchar en un lenguaje mucho más retocado y fluido, significa exageraste individuo residente en el Distrito Federal. La siguiente, ¿qué chafa chamba te chutas? Pues tiene que ver con que el trabajo es bastante malo. Y hasta la fecha, ¿no? Palabras como chafa se sigue ocupando, chamba igual, chutas creo que ahora sí ha entrado un poco en desuso. Esa, por ejemplo, de chutar es más como de los 70s, 80s. No checa Ay, mi andar. papá sí la usa cada rato. ¿A poco la de chutas? Sí, por ejemplo, o sea, cualquier cosita, por ejemplo, un deporte que estamos haciendo mi hermano y yo, cosas así, o sea, por cualquier Ajá. cosita, usa esa palabra. Vamos a chutarnos otra película, ¿no? Exacto. O ya chútale, o sea, por ejemplo, para pegarle al balón, igual ya chútale, cosas así. Ajá. Sí, eso es muy interesante. Todavía se mantiene, fíjate, más como tú dices, en las generaciones que ahorita han de tener entre sus 45, 50, 60 años. No checa andar de tacuche, que significa no es agradable vestir de saco y corbata. Y hasta la fecha también tacuche se sigue ocupando para referirse a personas que tienen una vestimenta formal. Checar creo que ya no. Creo que esta expresión de no checa andar ya fue. Y chale con una charola. O sea que ya deja de usar zapatos caros y brillosos. O sea que estamos hablando de un reclamo ante una persona pues, que tiene recursos bastante interesantes. Tan choncho como una chinche, es decir, no eres mejor que un insecto succionador de sangre. En pocas palabras, no seas arrogante. Algo más chueco que la fayuca, más corrupto que la mercancía ilegal. Y sí, la fayuca era como se refería a estos bienes y productos que se traficaban en Tepito, en los tianguis y que no pasaban por las aduanas. Con fusca y con cachiporra, con una pistola y con un objeto para pegar. Bueno, la cachiporra pues hace referencia también al garrote que tienen los policías, se me fue el nombre, que tiene esa arma, se pasa a andar de guarura, o sea, podrías trabajar de guardaespaldas, o sea que estamos haciendo referencia aquí a que la letra está aludiendo a una persona que es policía. Vaya, hoy los policías estuvieron muy presentes en la clase. Mejor yo me echo una chela. Bueno, creo que esta parte no está tan complicada. Es mejor beber una cerveza y chance enchufo una chava. Miren, ya hasta me quedó el sonsonete. Que
hace referencia, si quieren la versión ligera de esto, a que tal vez puedo ligarme o seducir a una chica, ya si lo quieren ver en una cuestión mucho más explícita, tener coito. Enchufo puede ir desde ligar hasta mantener relaciones sexuales. Chambeando de chafirete, o sea, trabajando de chofer, antes así se les decía a los taxistas, chafiretes, me sobra chupa y pachanga. O sea que tengo dinero y tiempo para beber alcohol con mis amigos y andar de fiesta. Bueno, ahora creo que ya no sucede así, ¿verdad? Si choco, saco chipote, es decir, si sucede una colisión, me puedo golpear la cabeza. La chota no es muy molacha. Al policía no le falta ningún colmillo, o sea que hace referencia a estas mordidas, como llamamos aquí en México, que más bien son sobornos que se le da a la policía, pues para que no, el problema no pase a mayores. Chiveando a los que machucan, extorsionando a los que cometen dicha infracción, se va a morder su talacha. Va a tratar de obtener todo el dinero que se pueda sacar. O sea que aquí este verso está bonito porque nos recuerda un poco esta realidad cotidiana que vivimos acá en Ciudad de México. Y me atrevo a decir que en todo el país. De noche caigo a Congal, bueno, en cuanto anochezca me voy a trasladar a un lugar para divertirme, hoy llámenle antro, bar, ustedes quieran. No manches, dice la changa. No manches, pues bueno, esto es una palabra que sigue causando, bueno, una frase que sigue causando estupefacción y que bueno, la menciona alguna persona. A choro de te por ocho, o sea, a plática o relato de borracho, en chifla pasa la pacha. Rápido, dame la botella. Imagínense, está bueno. Ahora, pachoco chulos y chundos, o sea que son personas, aquí está aludiendo a algunas contraculturas que existieron en México, personas que distinguen por usar trajes de color uniforme, muy holgado, con sombrero de plumilla. Otros más que visten de jeans abajo de la cadera, playera con letras grandes impresas y tallas extra grandes. Junto a ellos también hay otros individuos de origen indígena. Y sí, hasta hace algunos años chundo hacía referencia a indio, indígena era más un insulto. Chichitos y malafachas. Que aquí, bueno, aquí también están sujetos que laboran organizando y cobrando pues, prostituir mujeres y personas que simplemente no les da por vestir elegantemente. Estamos hablando de diferentes tipos de individuos en el coro. Acá los chombiras rifan. Por estos lugares, los amigos son los que mandan en la región y bailan tibiritabra, que no es otra cosa que un ritmo tropical. Imagínense, está bueno. Luego la última, para no ser tan pesado de este asunto, niñero mata la bacha, es decir, mi compañero se fuma la última parte del cigarro de marihuana. Y hasta la fecha he escuchado decir, sobre todo entre los chavos, que están recuperando otra vez este término de bacha, bachita. Por ahí lo he escuchado para los que fuman marihuana. También en otros lados les llegan a llamar el toque. Y canta la cucaracha, que bueno, está haciendo referencia a una canción típica mexicana. Su cholla vive de chochos. El cuerpo es adicto a las drogas recreativas. Y aquí estamos hablando de otras sustancias estupefacientes, el chemo, el churro y las garnachas. Bueno, las garnachas hace referencia a comida con un bajo valor nutritivo. Obteniendo ventaja, bueno, la última estrofa que es transando de arriba a abajo, obteniendo ventaja de manera impropia en determinadas situaciones. Ahí va la chilanga banda, o sea que así sobrevive un grupo importante de personas que viven en la Ciudad de México. Chin chin, si me la recuerdan, es decir, que contesto el insulto que implica la insinuación a tener relaciones sexuales con la madre, que eso es lo que significa chinga tu madre, que bueno, es un insulto muy nacional que a más de uno nos llega a doler. Fíjense qué interesante y qué cultural está eso. Carcacha y se le retacha, o sea que es como le regreso el insulto, ¿no?
Regreso a la ofensiva. Es una canción muy interesante, de verdad, bastante ingeniosa y que por medio del lenguaje pues nos remite a otros momentos, a otros aspectos de la cultura mexicana. Les dejo ahí la traducción que encontré en internet para que la puedan leer un poco más a detalle. Es una canción que definitivamente a alguien que no está cercano a la realidad de la Ciudad de México, pues le va a entender, va a disfrutar. Y bueno, un poco haciendo la analogía con los libros, es algo que tenemos que prever. Aquí insisto, algunas temáticas de historia, español, literatura, nos pueden ayudar muchísimo. Si por ejemplo quiero estudiar, pues tengo que conocer, por ejemplo, las características de la guía, porque eso es lo que me va a permitir saber qué tanto me va a ofrecer, qué tipo de lenguaje va a ocupar y por supuesto sus deficiencias, no utilizar esos recursos como un dogma de fe. Ya les había comentado hace unos momentos que, bueno, tristemente hay bastantes errores que con una combinación de conocer bien el tema, con una lectura comprensiva exitosa, nos va a poder salir, nos va a ayudar a salir adelante. ¿Sale? Entonces, en este punto también, pues el diccionario es un gran aliado. Yo les recomiendo que tengan a la mano un diccionario, por lo menos el celular en Google, porque eso nos va a permitir entender el significado de la palabra otra vez en relación al contexto y al sentido que se ocupa. Eso nos va a ayudar de una lectura o un entendimiento básico, superficial del mensaje y por supuesto nos va a llevar incluso hacia situaciones más implícitas. ¿Vale? Así es que el vocabulario en este punto es algo importantísimo. Insisto, la UNAM de diversas maneras juego sucio y una de ellas pues es meter palabras que quizá no son muy familiares y que al desconocerlas pues nos hace tener como hay problemas. No, fíjate, yo no lo veo como algo que realmente sea efectivo. Porque no hay un sentido y una dirección de la lectura, es como solamente una memorización de términos y ya. Me parece más puntual, por ejemplo, que a la hora de leer un texto, una lectura, que por cierto ya les tengo el material de trabajo, vayamos acompañándolo, eso sí, del diccionario y vincular a qué está haciendo referencia esa palabra en el contexto del párrafo. Que eso también va con otra propiedad del texto que me parece que es la coherencia. ¿Sale? Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en las siguientes sesiones. Digo, esto se va a poner cada vez más interesante. Pero no me parece tan efectivo. Que ahora que lo preguntas, yo en algún momento sí lo llegué a hacer. Ahí estaba muy niño, tendría como 8 o 9 años. Y justo era por eso. Quería aprender más palabras, mejorar mi lenguaje y me ponía a leer el diccionario. Y no me ayudó, ahora que me acuerdo, no me ayudó. Entonces, hay que saber enfocar bien el proceso de aprendizaje, ¿sale? Exactamente, sí, también. O a que es complejo. Por ejemplo, te metiste en un problema muy choncho. Entonces aquí también conviene precisar un poco la interpretación de lo que se está leyendo. ¿Sale? Vamos a ir haciendo esto un poco más seguido. Ahora imagínense, si por ejemplo les hubiese puesto una canción de un país que no fuera México, piensen por ejemplo Centroamérica, Venezuela, Argentina, pues seguramente ahí aparecerían términos que nosotros nos quedamos con cara de no te entiendo. O España, ¿no?
también tienen modismos muy, muy particulares. Y más complicado aún se me hace, por ejemplo, lo que hacen las personas latinas, pues no, perdón, las personas estadounidenses que cantan o escriben en español y son de origen latino, como que hacen ahí una mezcla bien interesante entre inglés y español, pero que en primera instancia, si no estamos familiarizados, tenemos broncas. Eso lo veo, por ejemplo, en el hip hop y en el rap, sobre todo en los grupos de acá de Latinoamérica. ¿Cómo ven? Importantísimo el vocabulario. Celeste, ¿pudiste rescatar algo de las actividades que estábamos haciendo hace unos momentos? No, profe. Bueno, no te preocupes, es algo que paulatinamente lo vamos a realizar. Me parece que en tu caso sí hubiera sido un poquito más difícil, porque las canciones hacían referencia al lenguaje coloquial de aquí de México, y más en específico de la ciudad. Entonces no sé qué tan ya familiarizada estés con nuestra forma de hablar. Mucho. O sea, he tenido que cambiar como por lo menos también muchas palabras mías porque no me entienden. Entonces también era como que una cosa para mí significa otra cosa para ustedes. Entonces ya estoy familiarizada. Ya como que me acostumbré. ¿Te costó trabajo? Sí. O sea, por ejemplo, no sé, la papaya para nosotros es lechosa. O sea, cosas así como que totalmente distintas. No sé, por ejemplo, mi papá una vez dijo como que, no, mi hermana le dijo a una amiga como, ay, dame la cola, que no sé qué, pero para nosotros eso significa como que me den un ray, Ah, ok. y para ustedes es otra cosa totalmente distinta. Sí, espero que no se haya metido en situaciones bochornosas. No, se lo dijo a una amiga y le dijo como, o sea, fue como, ok, apenas nos estamos conociendo, what the fuck. Pero ya, o sea, como que sí, ya me he familiarizado bastante. He tenido que. Y supongo que ya has tenido encuentros de tercer tipo con esta peculiar forma de expresar muy mexicana que son los albures y el doble sentido. Sí, o sea, por lo menos cuando estaba en la preparatoria me lo hacían todo el tiempo. Y yo no entendía, pero ajá, ya. Después me tuve que acostumbrar también a eso. Sí, que no niego cierta violencia en ese tipo de manifestación comunicativa, pero es bastante ingeniosa y es un buen manejo del lenguaje, ¿eh? Sí, Es que bueno, algo que creo que te va a ayudar este taller es que vas a continuar más conociéndonos. sí, Y por supuesto que esto también se abre la puerta para que te conozcamos más en esa línea, claro. ¿sale? Entonces, bueno, preparándose con esto para que también vean que lo cotidiano sirve para defenderse de la UNAM. Insisto, la UNAM apuesta en este punto, y sí, aunque me oigan los de la UNAM, que como tenemos deficiencias educativas, tristemente también nuestro bagaje cultural se ha visto reducido en los últimos años, entonces dicen, bueno, si nosotros les ponemos un lenguaje más elocuente, más formal, palabras medio raras que casi no se ocupan, pues les vamos a fastidiar la vida. Y bueno, creo que por el índice de rechazados y sobre todo de cómo salen en español y de literatura, creo que les sale. Esto nos da una tarea a que independientemente de que tengamos modismos muy particulares y que no todo el tiempo hablaremos como Cervantes o como políticos dando discursos ante el Congreso de la Unión, pues sí, tenemos que ir ampliando más esta perspectiva del lenguaje. Por ahí una amiga que es lingüista dijo algo que a mí me parece maravilloso. La lengua, el idioma, la manera en cómo nos expresamos lingüísticamente es la forma en cómo entendemos y pensamos el mundo. Por eso la lengua es un valor cultural impresionante. ¿Sale? Y bueno, tristemente, por diferentes mecanismos, hemos perdido esta capacidad de ser más claros
y al mismo tiempo complejos en nuestra forma de hablar. Y me refiero a complejos a que ocupemos pues, varias palabras. En ese sentido, pues el español es hermoso y creo que es una condición que se multiplica más si consideramos los regionalismos y las particularidades locales que tiene pues cada variante del español, ¿no? Aunque a veces si uno está adivinando de qué me quiso decir este señor, ¿no? Pero sí, conozcan un poco más idioma, es lindo. Y aprendan de otros regionalismos. Sean panas de los panas del idioma, como también llegan a decir. Así es que bueno, con todo esto, ya para ir llegando al ocaso de la clase, fíjense, hasta como que nació mi lado poético. Algo muy importante es practicar. Lo que hicimos hace unos breves momentos es eso. Aunque ocupamos la música, al final no abandonamos esta cuestión de la lectura y entre más leamos, seamos más flexibles a la hora de leer, menos trabajo nos va a costar. Y aquí, bueno, creo que mi buen amigo, un filósofo de la Grecia antigua, Platón, nos da un buen consejo. El que aprende, aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra. Y me parece que su formación, y es más, en general la educación, tiene que irse hacia ese balance, hacia ese equilibrio. 50% teoría, la parte conceptual, que es lo que justifica la experiencia del aprendizaje, y el otro 50% práctica, aunque la reguemos en un primer momento. Pero eso es lo que virtualmente nos lleva a aprender. Es lo que consolida el aprendizaje, es lo que hace que esto no sea mecánico, repetitivo o insípido. Y otra vez, es una cuestión que también no se toma con la importancia que se debe. Muchos piensan que practicar es nada más responder 20,000 preguntas durante 4 meses y ya, y no, ya vieron que este rollo del examen pues conlleva fomentar otras actividades, otras habilidades, ¿no? Ser más amplios. Así que bueno, eso es algo que, por ejemplo, vamos a seguir haciendo aquí, en el de técnicas de estudio. Les cuento que después de las siguientes 2 sesiones, en el taller de estrategias y técnicas de estudio, nos vamos a poner más lúdicos, nos vamos a poner más prácticos. Es una de las cosas que adoro de ese taller. Y una de esas actividades que vamos a hacer, agárrense, es jugar basta. Hablando de vocabulario, con esa actividad la practicamos bastante bien, agilidad mental y manejo de tiempo. Y se van a enfrentar a mí. ¿Sale? Lástima que no estamos en presencial, si no ya organizaríamos pues una especie como de premio, trofeo, para que sea más lindo el asunto. Y bueno, además también somos de diferentes lados, pero ya veremos qué hacemos. Pero por lo pronto, por ahí tenemos una parte de basta en el de técnicas de estudio. Anteriormente vamos a hacer una actividad sin, digamos, condiciones similares al examen, pero no van a ser típicas de opciones múltiples, no. Van a estar enfocadas en hacer otras cosas, como por ejemplo resolver sopas de letras, alianzas, acertijos matemáticos, para que esta manera pueda fundar esas competencias, sobre todo el razonamiento, lo que va a dar nada. ¿No? Bueno, ya al final de ese taller, pues, lo vamos a cerrar con un bonito mini examen de simulación, en donde pues les voy a contar que está integrado de español, literatura, historia de México. Y tómenlo como una evaluación, pero tómenlo como una evaluación técnica, pero también como un espacio en donde van a echar mano de todo lo que aprendieron en el taller de clases. De este lado, después de esta sesión nos vamos a poner todavía más prácticos, porque vamos a conocer lo que nos pedía el texto, nos vamos a rezar desmenuzar una canción muy bonita o un cantor español que me gusta muchísimo. De varias cosas. Y las actividades extracurriculares también van en esta línea. De hecho, ya tengo la carta de Drive, ya quisiera algo justo antes de esta tarea. Iba con esa intención, las son pequeñas ideas, las vamos teniendo
de las ciertas adelante, pero va para poder aplicar más de lo que los más de la sesión del libro pues, no se puede hacer. ¿Vale? Y también para impulsar esa lectura versátil, porque el material que van a leer van desde historias a artículos de ciencia. Eso sí, todo muy rigurosamente seleccionado a su nivel escolar también como un material interesante, objetivo, pero interesante. ¿Sale? Ahí se va a hacer el trabajo de tramas que he hecho en resumen. Bueno, para ir cerrando este punto, además de la práctica, que ya les di ahí un trailer de lo que viene a hacer en los talleres, vamos con la evaluación. Esto es muy importante. Recuerden que la autoevaluación es una medición que tenemos de nuestros avances, no solamente en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. Y aquí, bueno, mis colegas pedagogos pues, han diseñado un montón de recursos, rubricas, tablas, cuadros, esquemas. De personal, yo les presento dos, me parece lo más activo. El primero de ellos es esta evaluación por preguntas abiertas, estas carreras de dirección. Por cierto, las presentaciones también van a estar colgadas a Petra. Y por favor, va a ser las muy buenas todas las presentaciones. Ahí sí ya lo dejaré en su criterio. En esta ocasión, esta hojita, 10 preguntas, monitorea desde qué tanto lado te costó leer un texto, el nivel de comprensión normal leída, la paráfrasis, que es decir, explicar con tus palabras, encontrar el sentido, el ritmo, la parte de vocabulario y lo que es la concepción. Hagan esto en casa con el cerebro, ayuda muchísimo. Muchísimos controles les van a permitir identificar qué puntos llenaron, qué puntos les faltan, cómo lo están tratando. Y es una brújula muy, 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 muy valiosa proceso de aprendizaje. Ahora, si quieren más como estudio en Mercadotec, está esta que encontré en este blog de Angelix, bueno, muy, muy bueno. Y también son cerradas, digo, como estudios psicológicos, ¿vale? Pero que también de alguna manera permiten monitorear nuestra aprendizaje de lectura. Y en este caso, hacen adición a los textos, es decir, a los elementos de texto que son, digamos, una guía a este significado implícito que viene en el escrito. ¿Vale? Entonces, todos elementos que pueden ayudarnos muchísimo para mejorar nuestra comprensión de la aprendiendo. Esto, por supuesto, se traduce en ganar mayor habilidad, confianza, a leer, agilidad, ritmo simple, y eficientar la otra parte que son las técnicas de estudio. ¿Sale? Bueno, la forma de estudiar más que nada. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Muy interesante. Muy bien, gracias, Bere. ¿Los demás qué tal? ¿Qué les pareció lo de hoy? Bueno, pues yo no estuve toda la clase, pero desde el momento en el que entré, la verdad me gustó bastante, estuvo muy interesante y fue bastante dinámico. Perfecto, muy bien. Víctor, Celeste. Gracias, Me Itzel. gustó mucho, me pareció muy interesante, profe. Ok. Víctor, Todo bien, gracias, profesor. Estuvo muy buena la clase. bueno, pues lo que sigue va a estar mejor. Va a estar mejor, así es que no me falten, esto se pone cada vez más bueno. Y pues son estos consejos de aplicación inmediata, ¿vale? No se queden meramente con lo conceptual, traten de ajustarlo a su contexto particular y paulatinamente aplíquenlo, ¿sale? Así va a tener mucho más sentido esto. Pues bueno, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el siguiente martes, la mayoría para técnicas de estudio, jueves para los que no me acompañan en ese taller, que les digo, se va a poner todavía más genial la siguiente clase. Y con los que tengo cita el domingo a las 9 de la mañana, pues a arrancarnos. ¿Sale? Les voy a pasar en unos momentos la carpeta, el link donde pueden descargarse el material de este taller. Si no, creo que se los pasé. Si no, bueno, ahorita se los paso. Y estén pendientes de la grabación, que no sé por qué Consume está dando ahí lata con la conversión, como que se traba el audio en algunas partes, como que se traba, como si estuviera ahí rayado, suena como disco rayado, no lo sé, pero creo que en definitiva sigue sirviendo para recuperar lo que estuvimos viendo, ¿sale? Y para que ustedes repasen. Échenle muchas ganas, nos estamos viendo, que tengan un excelente jueves.
Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, Víctor. Que tenga buen día, profe. Gracias. Hasta luego, Dulce.